Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270, 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga a todo San José Pinula, a toda la Iglesia de Cristo acá en San José Pinula, a todos los hermanos, pastores, líderes, servidores, a toda la Iglesia en general y a todos aquellos que ven al canal 102 de Aspavisión. Dios me los bendiga. Un gusto saludarles. Soy el pastor Anthony Sandoval desde Auditorio El Alfarero acá en San José Pinula para Guatemala y las naciones. Así es de que es un gusto saludarle, desearle que le esté pasando bien y que esta palabra que vamos a compartir, este discipulado, enseñe, motive, restaure, cambie, transforme, porque ese es el propósito de la palabra: llevar cambios, llevar avivamiento, libertad, revelación a través de la palabra. Así es de que vamos a compartir un mensaje, no sin antes orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este hermoso momento, Señor, para que esta palabra sea una revelación, para que esta palabra ilumine, enseñe, abra los oídos, circuncide los corazones, Señor. Por favor, Dios, que la gracia, el favor y la unción para compartir esta palabra, Señor, esté sobre mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde ya bendecimos a todos los que van a ver y a escuchar esta enseñanza, este discipulado, Padre. Todo lo hacemos por mandato tuyo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos acá en Auditorio El Alfarero y quiero compartir una enseñanza acerca del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es un lugar de comunión entre Dios y el pueblo de Dios, que era Israel en ese momento. Un lugar de comunión, un santuario, se le llama la casa del Señor en el desierto. Oye bien, la casa del Señor en el desierto, que era un lugar hecho de cortinas, de postes, de estacas, de cuerdas, y que fue elaborado porque como ellos tenían que llegar a Canaán, en el transcurso del desierto necesitaban comunión con Dios. Y Dios le habló a Moisés acerca de hacer un tabernáculo, un lugar de reunión, un santuario, un lugar de comunión entre Dios y el hombre. Eso le pidió, le dijo Dios, Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harás un santuario para mí y habitaré en medio. La idea era que la presencia de Dios pudiera estar en medio del pueblo, porque el pueblo avanzaba, luego se estacionaba en un lugar para que toda la gente descansara, pudiera tomar nuevas fuerzas, comiera y todo lo que hiciera. Y en eso se construía así rápidamente con carpas, con pieles, con cortinas y, como lo decía, estacas, postes, cuerdas, y se armaba y se desarmaba. Ese era el tabernáculo de Moisés, un lugar donde Dios se manifestaba, un lugar donde se podían hacer oraciones, donde se hacían sacrificios y donde
venía alabanza del pueblo para Dios. ¿Por qué? Porque ellos veían cómo Dios habría abierto el Mar Rojo, había sacado agua de la roca, había hecho descender en maná, había traído los codornices y hacía muchos milagros, convirtió el agua amarga en agua dulce, en agua bebible, y así de eso se trataba el tabernáculo, el cual es muy profético y el cual apuntaba hacia Jesús. Hay mucha revelación, hay muchos símbolos proféticos acerca de la venida de Jesús en ese tabernáculo, en ese santuario. Ya, entonces, este lugar tenía una medida de 45 por 22,5. En metros, 45 por 22,5. 45 por 22,5. Así es de que esas eran las medidas que tenía el santuario. Así es de que nosotros podemos darnos cuenta que esa era la forma en la cual se comunicaba Dios con el pueblo de Israel. Esa era la forma en la cual, y se dice de que la idea era que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Que la presencia de Dios, por eso dice Dios proféticamente en Mateo 1:23. En Mateo 1:23 dice: y le llamarás Emmanuel, que significa: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y me importa esto. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue como en el tiempo de la venida de Jesús, un pueblo, el pueblo de Dios, pero no estaba Cristo, no estaba su presencia. Y eso trajo la presencia. Así significó el tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de las alabanzas. Había presencia de Dios. Y este tabernáculo tenía una sola puerta. Oye bien, una sola puerta. Porque Jesús dijo en San Juan 10:9: yo soy la puerta. Y por eso, para entrar a Dios, para tener comunión con Dios, solamente hay un acceso y se llama Jesucristo. No existe ningún ídolo, ninguna religión, ninguna forma de llegar al cielo, sino solamente a través de Jesucristo. Él lo dijo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de tener comunión con Dios es a través de Jesucristo. Entonces aprendemos de que esa era la idea, la presencia de Dios en medio del pueblo, así como Jesucristo vino en medio de que había una nación llamada Israel, pero no había presencia de Dios, y Jesús vino a la tierra a traer la presencia de Dios, que estaba en el cielo, el verbo estaba en el cielo y vino a la tierra. Pero voy a ir un poquito rápido para poder trasladar todo lo que traigo acá, porque hay mucho que aprender con esto del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes. Oye bien, 3 partes tenía el tabernáculo. Una parte que se llamaba el atrio, otra parte se llamaba el lugar santo y otra parte se llamaba el lugar santísimo. Oye bien, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 3 áreas tenían un trabajo, una función, una bendición, una forma de comunión siempre entre Dios y el hombre y Dios. En el atrio, que tenía las medidas que te dije de 45 por 22,5 en metro, hermano, ahí podía llegar todo el pueblo. Todo el pueblo podía llegar al atrio y presentar sus oraciones, sus peticiones, sus sacrificios. Todo eso era en el atrio. El atrio, por cuanto nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, se llama nuestra carne. Sí, el atrio en nuestra vida es nuestra carne, y en nuestra carne nosotros necesitamos sacrificar
nuestra carne, porque nuestra carne quiere pecado, nuestra carne quiere mundo, nuestra carne quiere lo más fácil, quiere libertinaje. Y es ahí donde, hermano, por eso el atrio era un lugar de sacrificio. El atrio era un lugar de entrega, de petición. En el atrio estaba el altar de bronce. Cuando te hablo de estas tres partes y todo lo que había, quiero leerte en Éxodo 40, en Éxodo 40, del 1 al 8, ahí nos habla de todo lo que Dios le había ordenado a Moisés hacer. Éxodo 40, del 1 al 8. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Todos esos utensilios tenía el tabernáculo. ¿Sí? Habían 2 utensilios en el atrio, 3 habían en el lugar santo y 1, llamémosle, que era el arca del pacto en el lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, hermano, aprendiendo acá acerca del atrio, dice que estaba el altar de bronce. El altar de bronce era un lugar donde el que quería una comunión, el que quería perdón, el que quería un milagro, llevaba un cordero, llevaba su animalito, se lo daba al sacerdote, ponía sobre ese animal sus cargas, sus pecados, sus iniquidades sobre la cabeza de ese animal, y luego el sacerdote, el servidor, venía, tomaba el animal y lo llevaba al altar de bronce y ahí lo sacrificaba. Ahí sacrificaban al animal, ahí le quitaban la piel, ahí le sacaban las vísceras, ahí le sacaban, hermano, la sangre, la cual iba a ser llevada al propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. El propiciatorio era la parte superior del arca del pacto, pero ya vamos a llegar ahí. Ahorita estamos en el altar de bronce. Este altar, que era hecho de bronce, era donde se sacrificaba el animal con la idea de que se trasladara, hubiera perdón, hubiera misericordia, porque tenemos un Dios de sacrificio. Y por eso, hermano, para empezar a tener comunión, nosotros debemos de creer en el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero que fue al altar de bronce, que llevó su vida, sacrificó su vida para que usted y yo tengamos perdón de pecado, tengamos sanidad, tengamos liberación, tengamos esa restauración y volvamos al plan de Dios, al principio, como Dios hizo al hombre. ¿Cómo? Pero para eso había que llegar al altar de bronce. Y hay algunas cositas ahí interesantes. Recuérdese que la sangre era la que se llevaba al lugar santísimo, pero, hermano, la carne la asaban y esa se comía, la comían los sacerdotes.
pero las vísceras, los intestinos y todo eso que no es comestible, lo venían, la sacaban, lo apartaban y lo iban a enterrar a la tierra. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Todo cristiano, todo hijo de Dios, dentro de nosotros cargamos cosas que no le agradan a Dios. Dentro de nosotros a veces hay mentira, hay orgullo, hay vanidad, hay odio, hermano, hay envidia, hay un montón de cosas, hermano, pensamientos pecaminosos, hay adulterio, fornicación, hay muchas cosas horribles. Mire, por ejemplo, Pablo condena una situación que había en la iglesia de Corinto. Dice que el hijo le quitó la mujer al padre. No era su mamá, era su madrastra, pero el hijo le quitó la mujer y esos eran personas de la iglesia. Ahora, para haber hecho eso, quiere decir que dentro de él habían pensamientos: esa mujer me gusta, esa mujer me quiero acostar con ella, y todo eso estaba dentro de ese hombre y era parte de la iglesia. Y así, hoy en día, hermano, hay mucho pastor, líder, hermano cristiano, que tiene cosas malas dentro de ellos, hermano, que tienen pensamientos que cuando uno se da cuenta los sorprenden a uno por el pecado, por la falla, por la acción, por lo que hizo, hermano. Increíble, hermano, lo que se mueve dentro de las personas, las cuales dice deben de sacarse y ser enterradas, ¿sí? No son para exhibir, no son para criticar, no son para señalar o menospreciar, pero sí debemos de entender esto que pasaba en el tabernáculo, en el atrio, que todo lo malo que haya. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Porque aparte de eso, mire, le hablé de cosas sucias, hermano, pero también hay tristezas, soledades, enfermedades, problemas, desánimos, depresiones, y todo eso, hermano, hay que sacarlo, para enterrarlo, para que ya nunca más moleste tu vida. Todo eso pasaba en el altar de bronce. Todo eso porque era el lugar donde se sacrificaba el animalito y se hacía ese trabajo que le comento. Así de que seguimos acá, hermano. Este altar era de 2.30 por 2.30, era cuadrado, y de 1.30 de lado, de alto. Era como una mesa, 2.30 por 2.30. Ese era el área del altar de bronce, y tenía una altura de 1.30, y mire, era como cónico porque ahí escurría la sangre, y debajo de la mesa había un recipiente que recibía, hermano, recibía la sangre, que era la que el sacerdote tomaba y entraba al lugar santísimo, hermano, pasando por el lugar santo para llegar al lugar santísimo, que son las tres partes del tabernáculo. Entonces, hermano, seguidamente de donde se sacrificaba el animal, donde el servidor, el sacerdote sacrificaba, hermano, definitivamente se manchaba de sangre, hermano, y entonces seguidamente adelante, antes de entrar al lugar santo, estaba una fuente que se llama el lavacro, ¿sí? Que era como un lavamanos, en el cual debía pasar el sacerdote, y ojo a esto, tenía que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. El sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies, y este lavacro tenía algunas características que son interesantes. Dos le voy a mencionar así para sacarle provecho a esta. Dice que dentro del fondo donde iba el agua le colocaban espejos, estaba tapizada de espejos, y en esos espejos estaba el agua. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de los espejos? Hermano, los espejos, hoy en día el espejo es la palabra de Dios. Hoy en día en el espejo vemos cómo está
proyectamos, hermano. En el espejo no podemos ver a los demás, podemos vernos nosotros, hermano. Por eso es que Dios nos llama a examinarnos continuamente, que estemos examinando, que es ponerse en el espejo. En el espejo, mire, hermano, uno se arregla, uno se peina, uno se rasura, uno se ve si el traje está bien, si combina la ropa. En el espejo uno ve, hermano, las imperfecciones que uno pueda tener, una mancha, hermano, un mal rasurado, o que las mujeres que se pintan una mala pintura. En el espejo uno puede ver las imperfecciones, porque eso es lo que Dios le agrada, que nosotros nos examinemos, porque por eso es que viene Jesús y soltó una palabra, hermano, para mucha gente que le gusta andar juzgando y criticando a los demás, hermano, que lamentablemente pues hay muchas personas así en la iglesia de Cristo, hermano, que cómo era posible que pudiera ver la paja de su hermano teniendo él una gran viga. Regularmente la gente que más critica y señala es porque tiene grandes vigas en sus ojos, hermano, y es increíble cómo logran ver todavía la paja, ¿ya? Pero lo que él estaba diciendo es, hermano, que tomáramos un espejo y nos examináramos y nos diéramos cuenta cómo está nuestra vida, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, qué errores estamos cometiendo, hermano. Para eso era el espejo, para que seguidamente, entonces, al ver que habían manchas, salpicaduras en el rostro, en las manos y en los pies, ellos se lavaran con esa agua del lavacro que estaba en la entrada del lugar santo. Estos dos elementos estaban en el atrio. El atrio era como un cerco de cortinas, ya le dije la medida, de 45 por 22,5. Ya en ese lugar iluminaba el sol, ahí no había techo, ahí solo había como un cerco de cortinas, no se podía ver para adentro a nivel de estar a la altura, porque pues el tamaño de uno no es como un cerco, una pared, uno no podía ver para adentro, pero eso era, ahí lo iluminaba el sol, y ese era el lugar donde podía llegar todo el pueblo. ¿Sí? Y por eso en los templos, hermano, también está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es donde están todas las sillas, o en este caso donde están todas las butacas, pero entre las butacas y donde usted ve la pantalla y ve ese escenario que es el altar, hay un espacio, que ese es el lugar santo, porque el lugar santo es un lugar donde la gente toma un compromiso con Dios, es donde la gente pasa por un milagro, pasa por una bendición, y luego el lugar santísimo es donde se predica, donde se ministra la alabanza, la palabra, hermano, donde se manifiesta la presencia de Dios. Pero todavía vamos por el lavacro, y entonces hablamos de que había que lavarse las manos, había que lavarse el sacerdote antes de presentar la sangre, antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse ahí. Y las manos, ¿por qué? Porque muchas veces lo que hacemos no es precisamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mire, hermano, en medio de nuestros trabajos, a veces hay trances, hay mentiras, hay robos, hay injusticia. Por eso decía al negociante que tenía que tener una una balanza, hermano, porque ya en ese tiempo, hermano, le colocaban a las pesas algún su pececito, y entonces ya la libra no era una libra, hermano, ya por ejemplo, y dijeron los oficiales, los que trabajaban de seguridad, de soldados, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejen de aprovecharse del poder, dejen de abusar, como que dice, dejen de pedir mordidas. Ya en ese tiempo se pedían mordidas, hermano, y entonces, pero todo
eso lo vemos a nivel cristiano. Lo vemos, hermano, gente que vende el mensaje, que vende la alabanza, que vende, hermano. Ya no hay esa gratitud, hermano, de gracia, que de gracia recibimos, de gracia damos. Y muchas veces muchos se justifican y posiblemente en algunos lados tengan razón, porque como no hay conciencia, dice que el obrero es digno de su salario. Y si alguien llega a predicar, tampoco le voy a dar 50 pesos por haber llegado a predicar, ¿verdad? Hermano, hay que ser conscientes, hermano, de que es un hombre que ha sacrificado su vida, su trabajo, que tal vez viene de lejos, que ha usado boletos, cuántas cosas para ser conscientes, para bendecir a las personas. Pero esa tacañería, hermano, ha provocado que la gente caiga, hermano, el negociar con el evangelio, y es ahí donde hay problema. Había que lavarse los pies, hermano, porque en nuestro caminar, hermano, los pies se ensucian. ¿Por qué necesitamos lustrar nuestros zapatos? ¿Por qué necesitamos bañarnos? ¿Por qué necesitamos limpiarnos? Porque ensuciamos. Con un día caminar, hermano, ya sudó uno, ya agarró polvo, hermano, increíble. Yo me baño todos los días, hermano, y a veces me acabo de bañar, me pongo una camisa blanca y cuando veo el cuello está negro, hermano. Digo yo, pero ¿y qué pasó si me acabo de bañar y trato de bañarme bien? Porque, hermano, en nuestro caminar, en lo que convivimos en muchos lugares, nos ensuciamos. Entonces, por eso, mire, hermano, es que Dios dejó que todo cristiano debe orar diariamente. Diariamente debe limpiarse. Diariamente debe colocarse la armadura de Dios, porque por eso es que los demonios se aprovechan de un montón de cristianos, hermano. Pero volvamos nuevamente. Entonces, en el atrio encontramos el altar de bronce y el lavacro. Ya, el lugar donde se lavaba, donde tenía espejo para verse cómo iba y dónde debía lavarse. Por eso vino Jesús un día, agarró la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Vino Pedro, dijo, no me dejo lavar, hermano. Ojo a esto, el que no se lava, el que no se limpia, y para eso tenemos la palabra del Señor. Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Ya. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Santa Cena. Por eso dice en Apocalipsis, los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Debemos continuamente estarnos limpiando, porque así como físicamente nos ensuciamos, espiritualmente, hermano, también nos ensuciamos. En el ambiente, hermano, tú te ensucias con una maltratada que te den, con que no te den la vida, con que te maltraten, con que te humillen, con que te hagan de menos. Entonces ya te ensuciaste porque hubo un sentimiento de enojo, de ira, de venganza, de maldad, y cuántas cosas pasan. En base a las pasiones dice que existen las guerras en la tierra, hermano. Presidentes, reyes que se creen, hermano, y abusan de los pequeños y envían sus ejércitos y matan gente, matan niños, matan mujeres, destruyen todo, hermano. Todos aquellos lugares donde le ha costado a una familia hacer su casa con una bomba que le envíen, destruyeron. Y todo eso es porque la gente vive sucia dentro de ellos, hermano. Aunque lo veas con un traje, con un tacuche, hermano, no por eso, hermano, necesariamente estamos completamente libres. Entonces encontramos esos dos lugares. Vamos a ver cómo vamos en tiempo, hermano. El altar de bronce y el abraco en el atrio. Bueno, avancemos un poquito y llegamos al lugar santo. Esta era una tienda, un santuario que se hacía. Acá sí ya estaba circulada en sus alrededores y tenía techo. Ya acá era como una casa encerrada, ¿sí? Ya aquí abandonamos el atrio y nos entramos al lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos que vamos a mencionar. 3 utensilios habían en el lugar santo
que era el acceso a todos los sacerdotes, era el acceso, mire hermano, era el lugar, hermano, donde ya puede entrar el servidor, puede entrar el líder, puede entrar el pastor, pueden entrar los ministros, pueden entrar todos aquellos que han adoptado un compromiso con Dios. Un compromiso, hermano, porque Jesús entendía, hermano, que Él tenía un compromiso con el Padre en la tierra, y por eso Él fue llamado el Cordero de Dios que quita. Él ya sabía que tenía que morir, sabía que tenía que sacrificarse, hermano. Eso en Jesucristo, hermano, el Cordero de Dios, hermano, Él sabía que tenía un oficio. Él dijo, hermano, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servirles. Son conceptos, hermano, que tenemos que tener muy claro desde un apóstol, profeta, evangelista, pastor, hermano, maestro, líder, servidor, ujier, o diáconos, ancianos. Hermano, tenemos un compromiso, hermano, con Dios. Tenemos que ser agradecidos. ¿Cuándo se adquiere un compromiso? Cuando soy agradecido. Por eso aquellos 10 leprosos que Jesús sanó, los estuvo esperando. Y así hay muchos, hermanos, que Dios les hizo el milagro y no pasan de una butaca, de una silla y de estar sentados, hermano. Y Jesús te está esperando porque hay uno que te comprometió. Si los 10 no hubieran llegado, eso sería otra historia. Pero hay uno que sí llegó y hay muchos que sí se comprometieron. Por lo tanto, tú debes de comprometerte en un privilegio en el ministerio, en la iglesia, hermano, en un privilegio con Dios, porque Dios nos ha dado dones y talentos para el servicio. Recuerda que el servicio a Dios, el compromiso, es una batalla con Satanás, porque el mismo Satanás le quiso robar el servicio a Dios, a Jesús. Por eso el mismo Jesús le tuvo que decirle al mismo Satanás: solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gente con compromiso es la que logra entrar a un lugar santo, hermano. Gente con compromiso, hermano. Hablábamos de que nuestro cuerpo también es el tabernáculo donde vive Dios, y el lugar santo es nuestra alma, hermano. Y en nuestra alma, hermano, es donde a veces se revela y no quiere entrar a un compromiso. Nuestra alma, en nuestro orgullo, es la que se hace para estar ahí que me estén mandando, para estar ahí que hay que hacer esto, que hay que dar aquí. Y es ahí donde el alma se revela, hermano. El alma no quiere comprometerse, el alma quiere seguir siempre en un libertinaje, en el pecado, hermano. Pero ese es un lugar que se puede convertir en el lugar santo, hermano. En el lugar santo habían tres cosas. Ya hablamos, hermano, y me llama la atención que dice que tenía 5 columnas en la entrada. En la entrada habían 5 columnas. ¿Ya? 5 columnas. ¿Qué significa eso? Los 5 ministerios. Los 5 ministerios, hermano, que tienen acceso al lugar santo, hermano, porque hoy no solo es un Tito, por ejemplo, el apóstol. Apóstol es toda aquella persona que es enviada y gana un alma para Cristo, hermano, y gana almas, gana una familia. Ese está trabajando bajo una unción apostólica, porque está ganando alma, está llevando a Jesucristo, hermano, así como el gran apóstol de los apóstoles, Jesús, que vino a la tierra a ganarse las multitudes y los miles, hermano. De igual manera toda persona, hermano, porque apóstol significa enviado, es una palabra griega, hermano, que significa enviado. Toda persona que es enviada, que ya tiene un compromiso, gana almas, hermano. Pero vayamos a los utensilios que habían en el lugar santo. Lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. En esa mesa habían 12 panes. 12 panes, hermano, que estaban ahí y que
nos dan una gran enseñanza. Esos panes, hermano, que podían comer los sacerdotes y que había que estarlos colocando continuamente, hermano, significa la provisión de Dios. Cuando tú te comprometes, tienes un compromiso con Dios, hay una provisión que te está esperando, ¿sí? Hay una autoridad que Dios te da para recibir la bendición de Dios. Por eso aquel que había servido a Dios dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo que mendigue pan, ni a su simiente. ¿Ya? Dejas amarrado hasta tus hijos. Cuando tú tienes un compromiso y llegas al lugar santo, ahí hay una provisión esperando por ti. Y eso se lo tuvieron que aclarar a Pedro, porque un día vino y dijo Pedro: y nosotros que lo hemos dejado todo, que estamos sirviendo, predicando, sanando enfermos, liberando cautivos, ustedes recibirán 100 veces más el compromiso. Tu servicio a Dios te autoriza para que la bendición de Dios venga sobre tu vida, te autoriza para que puedas decir, como dice el Salmo 20: haz memoria de todas mis ofrendas. Ofrenda no es solo lo que se da, es lo que se hace, lo que se trabaja, lo que se comparte, hermano. Y todo eso estaba ahí, hermano, en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, donde hay una provisión, hermano, donde ese 12, hermano, nos dice que es un número de autoridad, pero también nos dice que hay 12 bendiciones para todo el año, hermano. 12 meses tenemos en el año, hermano, y en ese lugar tú encuentras, hermano, esa provisión no solamente es material, también es espiritual. Ahí es donde encuentras tú liberación. Un día llegó una mujer con su hijo endemoniado, hermano, a Jesucristo, creo que era hija, hermano, y le dijo que estaba gravemente atormentada, y Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos, el pan de la gente comprometida con Dios, el pan de la gente que tiene una fe en Jesucristo, hermano. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, hermano. Pero esta mujer dijo: Señor, y ahí reconoció a Jesucristo, Señor. Desde que le dice Señor, hermano, ella de ser un perrillo se convirtió en una hija de Dios, hermano. Aún los perrillos comen de las Señor, aún los perrillos comen de la migaja. Y ese pan liberó a la hija, hermano. Si estás conmigo, hermano, cuando tú te comprometes con Dios, tú tienes, hermano, la bendición de que tus hijos, de que gente en tu casa, hermano, puede recibir la liberación de su vida, hermano, ser libre de Satanás, hermano. Pero a veces la religiosidad impide. Por eso en una sinagoga llega Jesús, hermano. Increíblemente había una mujer encorvada y había un hombre con una mano seca. ¿Por qué no oraban por ella? ¿Por qué no le daban? Porque a veces, hermano, la religiosidad, hermano, ve más tu apariencia que lo que hay dentro de ti, que lo que estás sufriendo y lo que estás viviendo estando aún en la casa del Señor, hermano. Entonces encontramos, hermano, que Jesús llegó ahí, hermano, y a la mujer encorvada le dijo: mujer, eres libre. Pero ella ya estaba en una sinagoga, un lugar donde se estudiaban las escrituras. Ahí se leían las escrituras. Ella estaba ahí, pero había un pan para ella, porque el pan es Jesucristo. Recuerda que te dije, todo el tabernáculo apunta a Jesús. Es una revelación de la venida de Jesucristo y las bendiciones a través de Jesús, hermano. Y Él es el pan, y todo el que come ese pan alcanza su sanidad, alcanza su milagro, y eso lo encuentras en el lugar santo. Pero quiero tocar un último punto acerca de la mesa de los panes de la proposición, que era una mesa. Sobre la mesa estaban los panes. La mesa significa comunión. Hoy la gente no quiere tener comunión con Jesús. Hoy la gente no quiere comunión. ¿Por qué crees que a una iglesia viene Jesús y dice: he aquí que yo vengo y toco? Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré. ¿Dónde? En una mesa.
en una mesa, porque en una mesa, hermano, está tu bendición, está tu comunión con Jesús, está tu milagro, está todo aquello a lo que tienes derecho por haberte acercado. Por eso mucha gente fue bendecida. Aquella mujer que se acercó a la mesa donde estaba comiendo Jesús y besó sus pies, lavó sus pies, hermano, con las mismas lágrimas. Jesús la puso de ejemplo, reprendió a todos los demás, hermano, porque recuérdate esta palabra que te estoy, el lugar santo es un lugar de compromiso. Un lugar, y aquellos, aunque tenían comunión, pero mire, hermano, el de la casa no había traído agua para que Jesús se lavara las manos, porque era como un protocolo, una cortesía, así como ahora todo el que llega al templo tiene que lavarse las manos, hermano, con el gel, hermano. Y tiene que pasar ahí donde están los pies, hermano, para higienizarse los zapatos, hermano, porque uno trae muchas cosas de afuera. Pues en ese tiempo era igual, hermano. ¿Sí? Ya había un protocolo para entrar a la presencia de Dios, hermano, pero el punto es un lugar de compromiso, y en ese lugar, hermano, donde están los panes de la bendición, esa mesa donde está Jesús, Él quiere tener comunión contigo. Es una mesa, hermano, y por eso Jesús se sentaba a la mesa con mucha gente, con pecadores, dice, pero pecadores que se iban a convertir, que iban a cambiar su vida, hermano. Pero todo eso lo encontramos, hermano, en la mesa de los panes de la proposición. Sigo avanzando, hermano, para poder seguir. Por eso cuando tú tienes un compromiso, hay gente que solo quiere una oración y no quiere compromiso. Y por eso, hermano, en la soberanía de Dios, hermano, por cuanto uno es obediente a su oficio, a su trabajo, uno ora por la gente, hermano. Sin embargo, hay gente que no recibe porque Dios ya sabe que va a seguir chupando. Dios ya sabe que va a seguir en el mundo. Dios ya sabe, y entonces así no se puede recibir su milagro, su pecado, si no hay un compromiso. Pero también había el candelabro de oro, la menorá se le llama. El candelabro de oro, hermano, era una pieza, hermano, como una lámpara que tenía 7 brazos, hermano. 7 brazos donde interiormente corría el aceite, y en la parte de arriba, hermano, se encendía esta lámpara para que hubiera luz en el lugar santo, hermano. Eran 7 brazos, hermano, que iluminaban, que tienen un ejemplo. Son los 7 espíritus, hermano, que Dios dejó para nuestra vida, para nuestra ayuda, hermano, que encontramos en Isaías 11, hermano. Encontramos en Apocalipsis 7 espíritus que necesita la iglesia de Cristo. Encontramos el aceite, la unción, porque cuando tú empiezas a tener un compromiso con Dios, Dios te va a ungir, Dios te va a dar los dones, Dios te va a dar la unción para hacer luz, para llevar la bendición, para llevar el poder de Dios, para que los demás vean, hermano, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que ese aceite corría por esta lámpara que era el candelabro, hermano, que tenía 7 brazos, hermano. Y ahí, como te digo, esos 7 brazos simbolizan los 7 espíritus, el aceite que corría en todos los brazos para que hubiera, y todos los días, hermano, luz, hermano. La luz se tenía que encender, y todos los días había que encenderla, hermano. ¿Por qué? Recuerda que ese lugar estaba encerrado. Ese lugar no tenía luz, y ese tenía paredes, pero también tenía techo. Por lo tanto, el sacerdote, el gente comprometida que entraba ahí, hermano, tenía que tener luz para saber y no caerse y no tropezar, hermano. La gente que camina en la luz de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, hermano, lámpara. Si nuestra alma es el lugar santo, hermano, es el lugar donde hablamos de la provisión que necesita nuestra alma, que también necesita ser fortalecido con amor, con gozo, con paz, con fe, con paciencia, con templanza, los frutos del Espíritu, hermano.
hermano, que deben de estar fluyendo en nuestra alma, porque en nuestra alma somos sentimentales, emocionales, hay tristeza, hay soledad, hay desánimo, hay depresión, hermano, hay muchas situaciones dentro de nosotros, hermano, pero que cuando la provisión de Dios, la liberación de Dios, la luz de Dios llegó, la palabra llegó a tu alma, eres cambiado. Él cambia nuestro lamento en baile. Llega Jesús con una mujer que definitivamente estaba triste, se había muerto su hijo, llegó a decirle: mujer, ya no llores. ¿Cómo es que se atreve a decirle en su estado emocional que no llore? Porque Jesús iba a resucitar a su hijo. Jesús tenía un milagro, hermano, y Jesús tiene un milagro para ti. Hoy que estás, hermano, te suelto esta palabra. Si el Espíritu la pone en mi vida, yo te la suelto en el nombre de Jesús. Sigue creyendo, suelta ya esa tristeza, que Dios va a resucitar tu hijo, Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a levantar tu iglesia, tu ministerio, pastor. Dios va a hacer cosas grandes contigo, te abrirá puerta, te va a dar unción, hermano. Dios va a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Pero sigamos creyendo, hermano, y comprometámonos con Dios. Seamos gente de compromiso, hermano. Sigo entonces, donde dice que habían flores, cada brazo tenía flores. Ya se nos está yendo el tiempo. En cada brazo tenía flores, hermano. Y las flores son las que se convierten en frutos. Se puede decir que eran frutos. Hermano, toda gente comprometida, toda gente que haya llegado al lugar santo, es gente que da fruto. Es gente que le gusta servir. Es gente que le gusta dar. Es gente, hermano, que le gusta trabajar en la obra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tiene la luz de Dios. Es parte del candelabro, ha llegado al lugar santo, hermano. Dice que este candelabro era formado, labrado a martillo, a puro golpe, a puro golpe, a puro golpe, hermano. Y eso nos da una enseñanza, hermano, de que cuando venimos, hermano, al evangelio, cuando venimos a Jesucristo, habrán pruebas para tu vida, hermano. La enseñanza es Jesucristo, que tuvo que morir, que tuvo que recibir latigazos, golpes, maltratos, humillaciones, desprecios. Varón experimentado, dice, hermano, tuvo que sufrir. Y de igual manera la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Jesús, hermano, también sufre prueba. Pero esas pruebas, entiende, te están formando para que seas luz, te están formando para que tengas unción, te están formando, hermano, para que puedan hacerte de oro. El oro significa, hermano, la pureza, hermano. La pureza, la fe en nuestra vida. Dice que es puesta a prueba nuestra fe, hermano, que es como el oro, que tiene que ser probada en el fuego, hermano. Ya, y aparte de eso dice que debía de arder continuamente, todo el tiempo, porque hay cristianos, hermano, que parecen lucecitas de Navidad. Se encienden y luego se apagan. Unos días van a la iglesia y otros días ya no. Unos días sirven y otros días no. Unos días diezman y otros días ya no. Hermano, es increíble, hermano. Todo porque, hermano, no hay una restauración completa en sus almas en el lugar santo. Y ya para ir terminando lo del lugar santo, porque ya me queda poco tiempo, estaba el altar del incienso. Un lugar donde continuamente había incienso, que estaba ya en la entrada, hermano, al lugar santo, al lugar santísimo. Recuerda que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si vamos por partes, cada una tenía una entrada, una puerta, ¿sí? Porque es un acceso, es el cambio de una dimensión a otra dimensión, de una forma de vida a otra forma de vida, de ver y disfrutar una bendición a otras bendiciones, y cada vez son más poderosas y son más grandes, hermano. Estaba el altar del incienso, que hoy en día, dice Apocalipsis, son las oraciones que hace la iglesia, la oración de la iglesia, la oración de los siervos, que es poderosa, hermano. Por eso, hermano, hay gente que no ora, hermano, porque está en el atrio, hermano, en el atrio, en la carne,
carne no se puede orar. Pero ya cuando tu alma, cuando has llegado al lugar santo, ahí tú llegas al altar del incienso, que es un lugar de oración, es un lugar de clamor, es un lugar donde se veía a Jesús orando en la transfiguración y él era transformado en otra persona. Es un lugar, hermano, donde Jesús clamaba, entregaba. Por eso te hablé de que el lugar santo es el alma, donde Jesús dijo que su alma estaba triste, hermano. Él estaba triste, hermano, y es ahí donde venció, porque ahí estaba el altar del incienso, hermano. Él estaba orando: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la oración, hermano, encontramos todo eso, el altar del incienso. Entonces, hermano, ya aquí repitiendo para ir ya aterrizando, en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Tres elementos, hermano, que encontramos, hermano. En el altar del incienso dice que tenía 4 cuernos. El cuerno en la Biblia significa poder, ¿sí? Y la oración te da poder, hermano. La oración, hermano, te lleva a estar viviendo los 4 evangelios, hermano. Te da poder sobre el norte, el sur, el este y el oeste, hermano. Hay una gran revelación ahí, hermano. Por lo tanto, ahí es donde nosotros necesitamos, hermano. Por eso el cristiano que traspasa de la carne, que es el atrio, al alma, que es el lugar santo, es alguien que ora. Es alguien, hermano, que ve sus milagros. Es alguien, hermano, que tiene luz, que tiene la luz de Jesucristo, hermano. Él ya no camina en tinieblas. Y vamos terminando a la tercera parte del tabernáculo, que es el lugar santísimo, hermano, que voy a dar una repasadita. Creo que dentro de 8 días en este discipulado vamos a dar el punto del arca del testimonio, hermano, el arca del pacto y las vestiduras del sacerdote, que son enseñanzas, hermano, muy lindas, donde hay mucha enseñanza y revelación espiritual para la iglesia de Cristo, hermano. En el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote el día de la expiación, donde habían 4 columnas, los 4 evangelios te llevan al sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿ya? Donde se entraba después de haber rociado el incienso. Antes era incienso con oraciones. Hoy ya no necesitamos de incienso. Hoy con que oremos, clamemos, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Clama a mí, yo te responderé todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Hermano, que oremos sin cesar, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces encontramos otra puerta. Mire, son accesos, pero aquí se entra al lugar más santo. Se le llama santísimo, lugar santísimo, porque ahí habitaba la gloria de Dios. Ahí estaba el arca de testimonio, el arca del pacto, que simbolizaba, hermano, la presencia de Dios, hermano. Pero este arca del testimonio era una caja, hermano, y esta caja, hermano, tenía sobre ella lo que se le llama el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde llegaba el sumo sacerdote y derramaba la sangre por todo el pueblo, para que se santificara, para que Dios, la ira de Dios no viniera sobre el pueblo. En el lugar santísimo, hermano, estaba el propiciatorio, que tenía 2 querubines que con sus alas cubrían el propiciatorio, hermano. El sacerdote tenía que entrar, y oye muy bien, esto es importante, con incienso al lugar santísimo, para que ese lugar se llenara de humo, hermano, porque el hombre no tiene la suficiente santidad, hermano, para ver a Dios. No puede el hombre ver a Dios. Por eso allá en el cielo le veremos cara a cara, dice la Biblia. Ahí estaba el arca del testimonio, que sobre el arca estaba el propiciatorio, que tenía 2 querubines donde se derramaba la sangre, hermano, y donde se manifestaba. Cuando entraba, literalmente dice que bajaba fuego del cielo a ese lugar, hermano.
al lugar santísimo, hermano. Así es de que aprendemos todo esto, hermano, que está en la palabra del Señor. Hemos aprendido en este momento el tabernáculo de Dios, hermano, y por eso, ya para terminar, me quedan un par de minutos, hermano, para decirte que tu espíritu es el lugar santísimo. Tu espíritu es donde llega la unción, la presencia del Espíritu Santo, el fuego de Dios, donde tienes que tener comunión con Dios, donde tú en tu oración, en tu comunión con Dios, hermano, ahí empiezas a experimentar, hermano, y es ahí donde empieza a haber un fluir de lenguas, hermano, de profecía, de milagros, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios está ahí. Es lo más grande que le puede suceder a un cristiano. Ya. Y tu espíritu, por eso dice que limpiemos nuestra fe y el mismo Dios santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes. Recuerda que nosotros somos el tabernáculo de Dios, hermano, y hemos visto cómo Dios nos ha hablado en estas tres partes con todos los elementos que hay. Dejaré para dentro de 8 días el arca del testimonio y las vestiduras sacerdotales, que ahí hay una gran enseñanza, hermano, también para que aprendamos en el nombre de Jesús. Hay mucha enseñanza espiritual, así que ya sabes, hermano, para aquellos que me están viendo y no se han comprometido con Dios, este es un buen momento para entrar al lugar santo. Este es un buen momento para empezar a sacrificar tu vida, para que ya no te domine la carne. Es un buen momento para que domines tus emociones, tu alma, y camines por esos lugares donde hay milagros y bendiciones para tu vida. Así que ya para terminar, hermano, si hay algún caído ahí o alguien que dice, interesante esa enseñanza, yo quiero empezar a caminar por ese lugar, es en lo espiritual, hermano, repite conmigo la oración que voy a hacer. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, y vuelvo a esa comunión. Vuelvo al tabernáculo, vuelvo a la casa del Señor, vuelvo a la comunión con el Padre. Renuncio a mi vida vieja y acepto la vida nueva con Jesús. Si tú hiciste esa oración, hermano, empiezas a caminar en el tabernáculo y ahí tú vas a ver cómo Dios te sorprende con cada uno de estos pasos. Así que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Dios bendiga Canal 102 de la Asociación de Pastores de San José Pinula. Dios bendiga a toda la iglesia de Cristo, a los siervos, hermano, y aprovechemos esta palabra porque Dios tiene grandes bendiciones para la iglesia de Cristo en San José Pinula, para San José Pinula. Soy el pastor Anthony Sandoval desde Auditorio El Alfarero, hermano, para San José Pinula, Guatemala y las naciones, para esa iglesia preciosa que Dios ha levantado. Dios les bendiga. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe.